Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y queremos darles la bienvenida al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estoy con mi padre, el pastor Robert, en episodio 35. No sé si pensábamos llegar tan lejos, pero hay un premio por ahí o algo, no sé, pero aquí estamos. Y hoy un episodio que creo que va a ser muy bueno. Sí, vamos a hablar de un tema que me apasiona y creo que puede ser útil para muchos pastores y cristianos. Vamos a hablar hoy día de la palabra de Dios, la Biblia. Y creo que desde siempre hay un atentado contra la palabra. Hay muchas personas que quieren tratar de aguarla o desacreditarla. Y en la historia de la iglesia vemos que eso nunca ha ido bien. Creo que es, bueno, en fin, la palabra es sagrada. Y no como una reliquia, no como la Biblia física, como que tienes que guardarla, pero es lo que la palabra de Dios hace en uno. Claro. Incluso decimos, la palabra hace la obra y la palabra es lo que transforma vidas. No, exacto. Hay doctrinas que son básicas de la fe cristiana. Lo tocamos esto en un podcast anterior de filtros, pero una doctrina básica significa es un no negociable. Yeah. Es algo que es una de las piedras fundamentales de la fe. Y tanto así que hay lo que llamamos doctrinas tan básicas. Hay 9 de ellas que vamos a mencionar en las próximas semanas, pero son tan básicas. Si uno dice yo creo en 8 y no creo en uno de los 9, ya es secta. Es un desvío de la fe cristiana. Wow. Y el primer de estas doctrinas básicas es justamente esto, la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. En la iglesia cristiana, y quiero mencionar un par de temas de esto, pero no tenemos un hombre que es la máxima autoridad como el Papa o como un pastor que es la máxima autoridad sobre toda la iglesia y su palabra es infalible. Tenemos la Biblia que es la máxima autoridad. La palabra de Dios es la máxima autoridad de la iglesia. Y por esto, si uno dice, yo creo en toda la Biblia, pero menos esto, o menos aquello, ya comienza a entrar en un peligro. Tenemos que ver la Biblia tal como está. Ahora, hay muchas normas en ello, y déjame mencionar esto antes de presentarlo, pero a veces escuchamos personas decir temas como, pero yo no sé si creo en la iglesia. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué tenemos las asambleas de Dios, alianzas bautistas, pentecostales? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Y de los de afuera puede parecer que la iglesia está dividida, pero por dentro somos bien unidas. Por dentro, todas estas iglesias tenemos esta misma certeza de la doctrina sana de la iglesia. Y entre nosotros nos cuidamos. Si alguien desvía de la autoridad de la Biblia, la segunda que vamos a hablar es la Santa Trinidad, o la tercera, la deidad de Jesús, es decir, que Jesús no es solo Dios, es Jehová Dios. Sí. Cuando hablamos de estas doctrinas básicas de la fe, hay un porqué que son importantes. Entonces, hoy día tocaremos lo que es la Biblia, la máxima autoridad de la iglesia.
Ya, hay justo, y es curioso porque gente puede mirar de afuera, decir, y la Biblia, ¿y por qué la Biblia? ¿No les parece anticuado? ¿No les parece que se contradice? ¿No les parece que es complicado? Y había una entrevista, te lo mencionaba antes, es una americana, Oprah Winfrey, y ella está entrevistando a un pastor conocido, Carl Lentz, en su programa. Y es alto perfil, Oprah Winfrey, y ella lo entrevista y ella como que es un mezcolanza de creencias y ella le pregunta, hey, yo creo en todo lo espiritual, yo creo en todo en esto, pero la Biblia me complica. ¿Tú crees en la Biblia, Carl? Y Carl la mira con ojos de obvio y su respuesta me encantó. Él dijo, hey, Oprah, la Biblia es todo lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y entonces no puedo descalificar la Biblia porque si no tengo Biblia, no tengo nada. Y creo que tenemos que entender eso. No podemos tirar la Biblia por fuera y vivir creencias porque la Biblia nos da esas creencias. Entonces, me encantó la respuesta. No, y mira lo que dice Pablo a Timoteo, un pasaje conocido que hablamos de esto, que dice, toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar, para regredir, para corregir y para instruir en justicia. Esto es 2 de Timoteo 3:16, pero cuando dice toda escritura es inspirada, la palabra inspirada literalmente es respirada por Dios. Yeah. En otras palabras, como Dios tomó el hombre de la tierra y sopló en el hombre y su aliento de Dios dio vida al hombre, uno cuando lea la Biblia se da cuenta que no es otro libro común y corriente, porque uno lee la Biblia y la Biblia termina leyendo uno mismo. Uno lee la palabra y tiene vida. Y es porque Dios mismo sopló vida en esta palabra. Y como tiene vida, cambia vidas, transforma el hombre. Y por esto la Biblia dice, es útil para enseñar, regraduar, corregir y instruir en justicia. Este es el estandarte. Y es vidas. Por esto decimos, la palabra hace la obra. Es poderoso. La Biblia dice, cuando esta palabra sale, nunca vuelve vacía. Siempre cuando sale la palabra, cumple el propósito por lo cual fue enviada. La Biblia tiene muchos ejemplos. Por ejemplo, el sembrador que salió a sembrar. Justo recordé esto. El poder no está en el sembrador, está en la semilla. Porque la semilla es la palabra de Dios. Y cuando sembramos la semilla, es poderoso. Sería tonto que el sembrador piense, no, yo tengo el poder, yo hago crecer esta semilla. No, el poder está en la semilla, el poder está en la palabra, no en el que enseña la palabra. Ahí vamos en ética, porque hay muchos que dicen, yo soy el gran ungido, yo. Y esto es uno de los peligros, y vale la pena mencionar esto antes de correr, pero cuando uno comienza a decir yo soy, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo cambié la vida. Usted recuerda, no ha cambiado la vida de nadie, Dios ha cambiado la vida. Tenemos el privilegio de enseñar su palabra. Así es. Y su palabra es poderosa. Ahora, el peligro en esto es lo que hemos visto muchas veces, y Pablo nos da advertencia porque uno puede pensar, bueno, yo conozco la Biblia, y cuando uno conoce más al Dios de la palabra, caminamos más en humildad. Wow. Si uno solo toma la Biblia y lo lea por conocimiento, la Biblia dice el conocimiento envanece. El conocimiento enorgullece. La gente termina como soberbios. Yo sé más de la Biblia que tú. Y comienzan a usar la Biblia como una arma
en vez del propósito lo cual fue enviado. Entonces, hay que tener mucho cuidado de... Sí. Claro. Y ahí creo que es donde mucha gente usa la Biblia para desacreditarla, porque dicen, bueno, usando la Biblia se ha hecho las campañas de las cruzadas, ¿no? Usando la Biblia hay esclavitud, usando la Biblia hay... Y es lo que tú dices, han usado la Biblia en vez de permitir que la Biblia haga su obra, ¿no? Exacto. La Biblia es poderosa, como dice, es vida, es viva, una palabra viva, que te lea. Pero cuando comenzamos de leer la Biblia por conocimiento y no por el autor de la Biblia, entonces podemos enorgullecernos, podemos equivocar. Recuerdo este verso en Tesalonicenses que dice, porque rehúsan la verdad y la verdad es la palabra de Dios, Dios les entrega una mentira. Y hay muchos que prefieren creer una mentira. Recuerda, hasta el mismo diablo usó la Biblia, la escritura, pero a su propio fin. Exacto. Y ahí venimos a este tema que todo pastor estudia y nunca debemos dejar de aprender. Esto es la interpretación correcta de la Biblia. Hay normas, la escritura traduce así sola. Cuando entramos en la siguiente parte, cuando hablo de la Santa Trinidad o la deidad de Jesús, vamos a mostrar cómo la Biblia traduce así solo. Que no podemos tomar algo oculto para interpretar algo claro en la Biblia. Pero lo que quiero decir es, como dice, no es la letra de la ley, dijo Pablo, es el espíritu de la ley. Sí. Y el espíritu a lo cual fue escrito esto es amor. Sí. Y por esto Pablo dice, si yo profetizo y tengo todo conocimiento, pero no tengo amor, soy un símbolo que retiene. Es ahí donde muchos entran en un error, ¿no? Porque usa la Biblia a su fin. Y ahí tenemos cosas muy tristes en la historia de la iglesia, como esclavitud o como las cruzadas. Aunque las cruzadas tienen un parte mal, pero también había un parte sana y la parte sana de ellos es que ya había una invasión y ellos quieren retomar Jerusalén. Pero se convirtió en algo que fue el extremo. Ahí es donde hay gente que quiere descartar la Biblia por otras razones, pero una de ellas dicen que se contradice mucho. Entonces, ¿cuál parte creer? ¿Cuál parte obedecer? Y ahí es donde me encanta lo que tú dices de que la Biblia interpreta la Biblia. No podemos tomar algo aislado. Tenemos que tomarlo como un entero, un completo. Y cuando vemos de que la Biblia no es que se contradice, se complementa. Es la multiforme gracia. Lo vemos también en la Biblia, que nos va dando una imagen 3D más completa con más dimensiones. Y creo que ahí es donde la predicación de la Biblia es esencial para que realmente se pueda entender la Biblia de formas de diversos ángulos, ¿no? De hecho, normas de interpretación es la Biblia interpreta así sola. Entonces, cuando hay algo que no entiende, lo va a encontrar en otra parte de la Biblia y cruzando referencias se puede entender qué están hablando. Pero hay otra norma cuando nunca toma algo oculto para interpretar algo claro. No toma un verso ahí por ahí y use esto para hacer una doctrina de la iglesia. Es más bien lo claro, interpreta lo oculto y nos ayuda a entenderlo. Por ejemplo, la gracia de Dios, la salvación de Jesús es doctrina clara. El sacrificio de Jesús, el poder en la sangre, el nacimiento de un virgen, son doctrinas claras. Entonces, podemos
tomar esto y usar esto como el filtro de interpretar un verso menos conocido. Wow. Y ahí es donde quizás para ir cerrando este episodio, hay tanto de qué hablar. Pero hablando de diferentes niveles de la palabra de Dios, y suena raro hasta que lo explicas, pero la profecía es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. El Espíritu hablando a uno mismo es la palabra de Dios. ¿Cómo uno puede ir navegando estas diferentes, o sea, cuál es cuál y cómo es cómo, Dad? Mira, este es porque es una doctrina básica de la fe. Sí. Okay, es justo por esto. La Biblia es la máxima autoridad. Yeah. Decimos, si alguien para y dice, mi palabra es igual a la Biblia, corre de ahí. Si Exacto. alguien en un momento dice, mira, yo tengo una nueva revelación que no está en la Biblia, corre de ahí. La Biblia dice, anatema aquel que añada de este libro. Y es ahí donde muchos entran en lo que mencionaste, profecía. Y yo creo en la profecía. Y recuerda, la profecía tiene 4 niveles en la Biblia. Hay 4 niveles de profecía. El primer nivel es el espíritu de profecía. Y básicamente en este nivel cualquier puede profetizar. Yeah. En el Antiguo Testamento, los soldados que fueron a capturar a David en el templo entraron y el espíritu de profecía estaba ahí y profetizaban. No eran profetas. El espíritu de profecía siempre opera en edificación, consuelo o exhortación. Si edifica, si da consuelo, si exhorta, es decir, motiva para mejorar, seguir caminando en Cristo, este es el espíritu de profecía. El segundo nivel de profecía es el don de profecía, según 1 Corintios 9. Wow. Y el don de profecía es cuando hay algunas personas que tienen un don dado por Dios. Hay diferentes dones. Hay dones de administración, hay dones de servicio, hay dones de milagros, hay dones, diferentes dones. Sabiduría es un don. Y el don de profecía es simplemente también opera en la iglesia, es muy importante, y también opera en edificación, exhortación y consuelo. Y se nota esta operativa cuando Dios se mueve sobre alguien que tiene una carga diciendo, mira, y le llamo diciendo, no sé, pero tengo este verso por ti. Y es justo lo que ellos necesitaban. Tengo este pensamiento y los exhorta. Justo estaban pensando en una decisión y los exhorta a tomar la decisión correcta. Y funciona, es un don muy importante en la iglesia. Pero luego hay un tercer nivel de profecía, es el oficio del profeta. Y el oficio del profeta es el único que puede no solo funcionar en edificación, exhortación y consuelo, pero también en dirección. Wow. Y es un nivel muy profundo, es un nivel de mucha madurez, de mucho conocimiento de la Biblia, que puede dar dirección en la vida de personas. Como, mira, yo siento que en su vida tú vas a ser un ministro, siento en su vida vas a poder enseñar, o va a ser un intercesor en oración y coloca personas en el cuerpo de Cristo. El oficio del profeta. Para entender estos tres hay que entender el cuarto nivel de profecía. Y el cuarto nivel de profecía es lo más alta y lo más importante. El cuarto nivel de profecía es la palabra escrita de Dios. Amén. Y en otras palabras, toda profecía tiene que ser juzgado con la Biblia. Si alguien viene y le dice, tengo una palabra profética por ti que no está en la Biblia, corre. Wow. Y a veces por los nuevos en Cristo, la mejor protección que tienes, ok, tienes una palabra por mí, antes de dármela,
Yo quiero llamar mi líder, mi pastor, que le diga en la presencia de él, porque él sabe, como ha leído la Biblia, lo ha comido la Biblia, él sabe, porque este es el filtro máximo de la iglesia. Por esto, si alguien dice, yo tengo una palabra profética que es más allá de este libro, corre. Por esto decimos, por ejemplo, los testigos de Jehová es una secta, porque han desviado de esta Biblia con su propia traducción. O los mormones es una secta, porque tienen 3 libros que dicen es igual autoridad a la Biblia. Entonces, la Biblia es la máxima autoridad para la iglesia. Y toda la iglesia está unido en esto, que esta es nuestra autoridad. Y de ahí es donde, para ir cerrando este episodio, hablábamos hace rato, han salido diferentes profecías en estos tiempos, especialmente de COVID, ¿no? Han salido profecías de aquí y de allá, unas famosas, otras medias raras. Había uno que yo vi, que era un hombre que tuvo varios sueños y, entre comillas, se cumplieron. Pero tu respuesta, o diría un filtro a estas profecías, es bien interesante y hasta a mí me trae mucho alivio. Y es de que una profecía siempre, si es de Dios, acaba en un positivo. Sí, Dios nunca termina en negativo. Por esto, cuando uno conoce la Biblia y conoce la palabra, recuerda el Antiguo Testamento, el profeta del Antiguo Testamento es diferente del profeta del Nuevo Testamento. La Biblia dice, Juan el Bautista era el último de este estilo de profeta. Jesucristo mismo dijo esto. Pero igual en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, una profecía que termina en negativo, juicio, castigo, han oído solo la mitad de la profecía. Escucha el resto. Porque Dios siempre termina en positivo. Siempre termina elevando y levantando la iglesia. Entonces, si alguien dice, viene el juicio en el mes de septiembre, octubre, viene un castigo, o esta pandemia es castigo de Dios, no, siempre hay, pero si mi pueblo vuelve a mí, o la iglesia, a pesar de lo mal que va al mundo, va a levantar y va a resplandecer. Y eso es lo que la Biblia dice, la máxima autoridad. Entonces, siempre Dios siempre termina en positiva. Y si alguien anda con una palabra y dice una palabra, un sueño, una palabra profética, y termina dejándole en el suelo, deséchalo. Porque Dios nunca te va a dejar en el suelo, Él te va a levantar. ¡Wow! ¡Yes! Eso me anima mucho a mí. Tan agradecido por eso. Qué buen episodio. Ahí es donde quiero darte gracias también, porque de hecho en Camino de Vida tú has puesto un amor por la palabra y no de una forma pesada. Más que es más un deleite. Y si tú estás escuchando esto, el podcast, gracias por hacerlo. Tienes preguntas, háznoslas, ya sea por Instagram, Twitter o por correo, donde sea. Nos quedaría oír de ti y tus comentarios. Pero Dad, ¿alguna palabra final para cerrar esto? Solo me vino esto a la mente cuando estabas hablando ahorita, lo que hablamos el episodio antes. Cuando personas salen de una iglesia y le da una palabra profética, vas a ser maldecida. Por esto puedo decir, deséchalo, porque Dios termina en positiva. ¿Ok? Y lo mismo en la vida. Si escuchas una palabra que te deja baja, mira, Dios nos levanta. Es su amor, es su presencia. Entonces, busca el resto. Dios es bueno, Dios te ama, no está enojado contigo. Él desea que florezca su vida y este es el deseo de la palabra de Dios. Por esto,
Cristo vino a morir. Por esto siempre digo, Dios no está enojado con el mundo, Dios ama el mundo. De tal manera que dio su vida por este mundo, para que todos aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Uf, qué bueno, qué buen cierre. Nada, gracias. Y por escuchar, también gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto ha sido el 35 y nos vemos en el 36.